Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida en una nueva cápsula, acompañado como siempre de mi buen amigo Raúl. Raúl Sagún, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muy bien, con un gran tema el día de hoy, Correcto, una exacto. continuación que generó bastante polémica y que al día de hoy todavía empiezan a salir cabos sueltos de todo este tema relacionado a la venta que está haciendo Citigroup de Citibanamex en México. Correcto. La verdad es que es un caso que ha sonado mucho. O sea, al final la cápsula anterior platicábamos la trascendencia hasta cierto punto de esta venta y veíamos un poquito la evaluación de la venta, que era muy similar a cuando se adquirió en su momento en 2001. Pero una vez que, digamos, Citigroup lanza el pasado enero, 11 de enero, justamente su comunicado, decir, bueno, pues nos vamos a deshacer de toda la banca de primer piso, la banca comercial, etcétera. Empiezan a salir cabos sueltos, por ahí tenemos el levantamiento de la mano de la autoridad fiscal diciendo, bueno, vamos a vigilar bien la venta de este negocio, de este modelo de negocio por parte de Citigroup para que pues, se paguen los impuestos correspondientes, del cual creo que no va a haber mucho tema, pero también por ahí pues empezamos a platicar y platicamos de quiénes eran los posibles postores de la adquisición de Banamex, de cierta manera, o del modelo de negocio de Banamex, que es la banca de consumo. Y de ahí empezaron a salir muchos temas, que si paraban o no la venta, que si había adeudos pendientes, que si hay algún juicio de mano. Y entonces justamente eso nos trae a conocer ese fondo de lo que está sucediendo y es el caso Oceanografía, que es lo que está dentro de la burbuja del caso Banamex. Sí, correcto. Fíjate que hace un par de días salió una noticia en la cual decía que Citigroup todavía no podía hacer la venta de Citibanamex porque existía un proceso al cual estaba vinculado Citibanamex con una demanda que tiene por parte de Oceanografía, ¿no? Oceanografía, nada más para dar el contexto a la gente que no le suene este nombre, nos tenemos que remontar a casi 8 años atrás. O sea, ya fue un tema que tiene ya muchos años. Y se trata de esta empresa, Oceanografía, la cual era un proveedor de Pemex, que se dedicaba a rentarle los buques petroleros para el movimiento o el traslado del crudo de las plataformas petroleras a ciertos puertos, ¿no? O hacer ciertos movimientos hacia las exportaciones. Entonces, Oceanografía de hecho, fue un monstruo de empresa, fue la naviera petrolera más grande de toda América Latina. Es una empresa mexicana que estaba de la mano del señor Amado Yáñez, igual, persona mexicana. Y lo que pasó es que durante el sexenio de Fox y Felipe Calderón, esta empresa empezó a obtener muchos contratos con Pemex para hacer la prestación de sus servicios. De hecho, tenían contratos adelantados en el cual que se manejan ya en el ámbito de negocios como si fuera un pagaré o una garantía de cuánto se va a tener por contrato, cuánto se va a tener un flujo a futuro. Y sobre ese soporte documental que tenía con los contratos de Pemex es que va a Oceanografía y con distintos bancos a solicitar créditos a efectos de ir ampliando su infraestructura, es decir, ir comprando más barcos. Correcto. Entonces, desde ahí, Arturo, donde salta Citibanamex, pero ojo, no hay que perder de vista que también Oceanografía incluso fue a solicitar a bancos europeos préstamos para poder hacer la adquisición de una nueva flota. ¿Ok? Entonces, Correcto. en este inter de Oceanografía, cuando pasa la transición del gobierno de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, resulta que tenemos aquí un actor bastante interesante que hasta el día de hoy también suena, que es el presidente de Pemex, Así es. Emilio Lozoya. ¿Okay? Así es. Recién salidito. Recién salidito, sí, ya le dieron otro pase de salida. Exacto. Quién sabe quién lo habrá hecho? Porque bueno, ya para que vaya por encima de lo que incluso el presidente decía en sus mañaneras, ha de tener una muy buena palanca, ¿no? Pero bueno. Exacto. Entonces, cuando entra Emilio Lozoya, Arturo, ¿qué es lo que pasa, no? Y esto está más que un tema de internet, está un tema documentado, o sea, sí, a través de varios análisis, reportajes, análisis que se han hecho de distintas fuentes. Está el supuesto de que Emilio Lozoya
habla con la empresa Oceanografía y de manera muy atenta y cordial al estilo político, solicita que se les sean entregadas un X porcentaje de las acciones de la empresa, Así es. ¿no? ¿Para qué? Para que ahora también la parte de Emilio Lozoya o la gente que estaba atrás de él pudiera tener control de esta gallina de huevos de oro, que era de los principales proveedores de Telmex, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque tenía contratos de miles de millones de dólares o de pesos y era una empresa que cada vez iba creciendo más y por lo tanto iba teniendo mucho más servicios y capacidad para brindarle a Pemex y a otras empresas. En el Inter, entre que sí, que no, que al final no les otorgan las acciones, pero digamos que en ese Inter resulta que Pemex, de la noche a la mañana, le cortan los contratos a Oceanografía. O sea, llevaba 12 años trabajando de manera eficiente esta empresa y resulta que con Emilio Lozoya se corta toda negociación y les cancelan los proyectos. Correcto. ¿Ah? Así es. En el Inter es cuando esta empresa Oceanografía ya había ido con Banamex y con un banco holandés a pedir un crédito, ¿no? ¿Para qué? Para hacer este aumento de su flotilla. Más o menos el crédito que le otorgó Banamex fue arriba de $500 millones. ¿Ok? Pero resulta que cuando llega todo este supuesto de que se cortan los contratos, Banamex levanta la mano y dice, oye, Oceanografía, bueno, denuncia a Oceanografía porque solicitó solicitó créditos con documentación falsa. Entonces ahí inicia un proceso que viene en el declive de Oceanografía. ¿Va? Porque Pemex ya les había cortado los contratos, tenían problemas con Citibanamex. Obviamente esto alertó a las otras instituciones financieras que les dio también crédito en Europa y empieza un tema de litigio. Así es. ¿Okay? Para no ser el cuento largo y no irnos a demasiado detalle, porque digo, ya pasó 8 años, este señor Amado Ñañez estuvo en la cárcel, tuvo que pagar una fianza de 7.5 millones de pesos para poder salir. Y sí, efectivamente empezaron a salir cosas un tanto turbias o no bien aclaradas, pero que también sabemos que los medios tienen ese poder de manejar las cosas de cierta situación, ¿no? Cierto modo. Así es. Al final, Arturo, lo que pasa es que el juez en el cual que llevaba la demanda de Banamex a Oceanografía, determina que no existen elementos claros ni objetivos para determinar que Oceanografía utilizó documentos falsos. Correcto. Entonces, eso para Oceanografía se le vierte a favor porque al final resulta que pues ellos no actuaron de mala forma. Fue más bien un tema que se está enmarcando o encuadrando en la parte política y que ya sabemos que el manejo de Emilio Lozoya ha traído una cola muy larga y lo hemos visto sobre todo en esta administración. Y de ahí es que Oceanografía se revierte y le dice, oye, Banamex, tú me demandaste por algo que ya se determinó que no tiene sustento, que no hay forma de comprobarlo, y eso, tu demanda me generó daños y perjuicios. Por lo tanto, ahí te va la mía, y se le está haciendo una demanda a Citibanamex por 5,000 millones de pesos. Así es. Sí, la verdad es que es un punto, es un revés interesante de lo que se vivió. Amado Ñañez es un empresario, como bien lo dices, que tuvo esa naviera la más importante de toda Latinoamérica, ¿no? Y una empresa millonaria, y también a los que somos queretanos, bueno, no somos queretanos, pero ya vivimos en Querétaro, pues también fue justamente dueño, ¿no? De los Gallos aquí en Querétaro en su momento. Y también en ese vínculo él tenía que ver con Caja Libertad, ¿no? Si tú recordarás. Entonces, también Caja Libertad sale como manchado. O sea, hubieron diferentes instituciones, diferentes empresas vinculadas al caso de Oceanografía como tal. Obviamente, los dos actores principales en este proceso, evidentemente, es Oceanografía y Banamex como tal.
Aquí el punto interesante es, como bien lo mencionas, es ese tema de que al final Banamex dice, oye, me presentaste documentos falsos y por lo tanto me estás perjudicando en los créditos que tú solicitaste para hacer frente a los famosos compromisos que dices tener, ¿no? Entonces, aquí el punto interesante que si bien no se han encontrado o no se encontraron elementos suficientes como medios de prueba para efectivamente validar que esos documentos fueron falsos, la realidad es que también, y aquí pongo un poquito de mi cuchara, decir lo que yo me he topado específicamente en el mercado, en el tema financiero, con arrendadoras financieras. Y te platico un caso, y a todos los que nos escuchan, casos que me he topado. Resulta que llega una persona X, ¿no? No voy a decir su nombre, una persona X, que al final llega y dice, oye, yo tengo una factura que equivale a X monto por X maquinaria, utensilios médicos, lo que tú quieras y más. Entonces tengo que vale, no sé, $300,000, ¿no? Y entonces voy con una arrendadora financiera y hacemos el famoso sales and leaseback, que es, ahora te vendo la mercancía y me la arrendas justamente para no descapitalizar. Entonces voy con la arrendadora 1 y entonces le presenta la factura, ¿no? La factura X, la factura 1, con ese monto de $300,000. Después va y voltea a ver a una arrendadora 2 y con la misma factura 1, que se supone le vendió los utensilios a la arrendadora 1, va con la arrendadora 2 y le dice, oye, te vendo estos utensilios, sales and back, y de la misma manera vuelve a captar capital. Y así va hasta con 25 arrendadoras, y con las 25 arrendadoras, con una misma factura o un par de facturas, ¿no? De utensilios o maquinaria o lo que sea, solicitó créditos donde al final, como un esquema Ponzi, ya no pudo generar más créditos para poder ir solventando las mensualidades del pago a los que estaba sujeto en esos contratos, ¿no? Y llega un tema preocupante y obviamente pues ya se derivan una cierta de juicios alrededor de esta situación. Lo que lleva a pensar justamente que aquí lo que sucede es que en este caso el sector financiero, estas arrendadoras de manera particular, no generan una validación suficiente ocular o alguna inspección de que lo que dice la factura o lo que dice el famoso documento realmente exista. ¿Por qué crees que estamos tan... Hoy la autoridad fiscal está acechando tanto la famosa materialidad de las operaciones ante operaciones inexistentes? Porque dice la factura por sí misma no me dice nada si no hay trasfondo como tal. Eso es lo que está provocando. Entonces, obviamente aquí y dentro de lo que se proyecta con el caso de Escenografía y Banamex, dicen que pudo haber vinculados tanto en Pemex como en Banamex de este tipo de situaciones. Es decir, ¿cómo le es posible que Banamex le haya soltado dinero de algo sin validar efectivamente la documentación o los proyectos en sí mismo por el caso de Sonografía? Pero a lo mejor simplemente hubo pura documentación, puro papel. Y entonces eso conlleva a que evidentemente lo que sucede es que Banamex, por arte de magia, levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Pues voy a demandar a Sonografía por los créditos o por insolvencia, porque no me estás pagando, porque estás cayendo en incumplimiento. Y por el otro lado, como bien lo dijiste, resulta que dentro del control interno de Pemex levanta la mano y sienten irregularidades. Yo creo que más situaciones políticas, como bien lo mencionaste, levanta la mano y entonces emiten un comunicado a la función pública para decir detengan todo tipo de contratos que se tengan celebrados con una Sonografía. Y entonces entra en un proceso de declive para la Sonografía. ¿Qué hace? Evidentemente lo que sucede es que se genera todo este juicio, entra en concurso mercantil, ¿no? Caso de Sonografía. Y obviamente en el concurso mercantil, para la gente que nos escucha, lo primero que se busca es poder rescatar la empresa a través de acuerdos, ¿no? Con todos los interesados respecto a los adeudos o los pasivos que pueda tener en este caso Sonografía, para llegar a acuerdos de cierta manera y poder salvar la empresa. Resulta que nadie, ¿no? Nadie le entra de cierta manera y entonces se declara la quiebra de Oceanografía. Y entonces eso empieza el declive. Se mete a Amado Yáñez a la cárcel, después sale, como bien lo dijiste, a través del pago de una fianza por el cambio justamente que hubo en materia, en el tema, en nuestras leyes, y entonces sale, ¿no? Como efectivamente el juez que llevaba el caso dicta y dice, ¿sabes qué? No hay manera de comprobar que efectivamente era documentación falsa, sino a lo mejor una consecuencia natural de que le cesaron la llave de paso a Pemex Oceanografía, pues empieza el declive. Y entonces, ahí sí, Oceanografía demanda a Banamex, como bien lo mencionas, para decir,
Ahora tú, por daños y perjuicios, por llevarme a la quiebra, por la demanda, te exijo que tú me pagues. Y entonces ahí es donde encontramos justamente que un juzgado, un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dice, paren cualquier tipo de venta que tenga Banamex o no se va a poder concretar hasta en tanto no se resuelva esta situación, porque Banamex le tiene que pagar a Sonografía esos famosos daños y perjuicios. Y ahí es donde justamente está el punto interesante respecto a esta situación de manera particular de lo que está deteniendo como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto fundamental. Ahora bien, ¿qué pasaría si en un momento dado resulta que sí se puede vender? O sea, al final tú y yo sabemos que en un proceso de venta como es este modelo de Banamex, pues los postores lo que van a hacer, pues va a ser un due diligence, ¿no? Una debida diligencia para poder saber y conocer todo lo que tiene y lo que adeuda, en este caso, el modelo de negocio de Banamex, que es la banca de consumo. Aquí el punto interesante es a validar, es quién tiene el conflicto como tal, porque si viene Sonografía y dice el juez, oye, se suspende cualquier venta, pues espérame, porque a lo mejor es el modelo de consumo de Banamex no tiene nada que, lo que se quiere vender, no tiene nada que ver con con el tema de la banca de segundo piso, que son los proyectos a los que el cual Citigroup, como bien comentamos en la cápsula anterior, sí le quiere seguir apostando y quiere tener licencia de permiso aquí en México para operar ese tema, ¿no? Sí, 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 es un gran punto eso. O sea, y también hay que partir de la base de que si alguien quiere comprar Citibanamex con la deuda va a ser completamente válido, ¿no? O sea, no existe esa limitante. Ahora, creo que sería importante conocer cómo se encuentra estructurado de manera clara el negocio y ver y tratar de encontrar el expediente para ver a quién se le está demandando. Así es. Porque al final se está demandando a personas morales, ¿no? No sé cómo está la estructura de Citibanamex para los negocios de primer piso, los negocios de segundo piso, porque si son razones sociales distintas, personas morales responsables, hablando de socios accionistas independientes, pues la demanda tiene que ir sobre esa persona moral o sobre esas, o las personas físicas, en su caso, depende de cómo la hayan interpuesto, debe seguir el procedimiento. Entonces, no podría tener, hasta donde entiendo, una restricción por una situación vinculante con otra sociedad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay que revisar cómo está y ver si es que Citibanamex va a poder vender la banca pública o la banca de primer piso y si esa es la que está arrastrando el crédito. Que fíjate, que es un caso chistoso, porque exactamente en donde está cojeando Citibanamex, y digo cojeando porque el error viene de este negocio de segundo piso, que es en donde ellos se quieren enfocar a nivel global, Correcto. caen en una situación, digámoslo, puede ser una situación política, pero hablándolo de negocios, es un gran tropiezo. Por lo siguiente, tú como una institución financiera internacional que tienes ya muchos años, que tienes ciertos lineamientos, políticas, estructura, ¿cómo es posible que si fue a través de una advertencia, un llamado de que por parte de Pemex a Banamex, decir de, oye, yo ya no tengo contratos, ellos de manera directa, sin investigar, sin revisar, sin más allá a fondo, hayan generado una demanda hacia Oceanografía por la falsedad de los documentos? Porque un dato importante es que KPMG, que es una, para los que no lo escuchan, no lo ubican, es una de las principales firmas contables y de auditores a nivel mundial, ha estado haciendo auditorías tanto a Banamex como a Oceanografía y no ha encontrado ninguna ni desviación económica, ningún indicio de que la información proporcionada haya podido ser alterada o falsificada, o algún otro término. Entonces, dices, oye, pues, qué contradictorio que Citibanamex dice, oye, me voy a separar para enfocarme a este negocio, y exactamente en este negocio es en donde, o por este servicio, es en donde tienen detenida ahorita la venta, ¿no?
o que tiene un proceso que sigue teniendo abierto. Entonces, eso nos deja de ver o varias cosas, o no fueron tan eficientes, que lo dudo, o más bien fue un tema meramente político entre colusión de Pemex con Banamex. Punto de creo vista. que, sí, no, yo también coincido contigo y yo personalmente creo que pudo haber intereses medulares. O sea, al final estamos hablando que hay seres humanos involucrados y seres humanos me refiero a que al final pues hay temas de intereses, corrupción, en fin, mil y un cosas que hemos visto a lo largo pues, de muchos años y creo que esto no pudiera ser la excepción. Porque como bien lo mencionas, ya por un lado tenemos una firma de auditores, una Big Four, que no ha encontrado en todo este tiempo nada al respecto y ya un juez dicta a favor de Oceanografía que efectivamente no hay elementos para el caso de Banamex. Si hubo corrupción ya internamente entre Oceanografía y Pemex es otro tema, que seguramente sí los hubo y por algo Emilio Lozoya también dijo, ahí muere, ahí para, o no me toca mochada, o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ese ya es un tema a un lado, pero exclusivamente por el tema de Citibanamex y Oceanografía, pues la verdad es que tanto los auditores, en este caso hasta el momento, y en su defecto también ya el juez dicta, dice, pues no hay elementos que realmente prueben que efectivamente los documentos, como bien lo hizo o levantó la mano Banamex, estaban alterados o hubo un tema por ahí, pues no lo hay, ¿no? Entonces, pareciera que entonces la bolita está a favor de Oceanografía y es lo que está efectivamente parando ahorita el tema de Banamex. Chistoso, como bien lo mencionas, que es el modelo de negocio que Citigroup sí quiere mantener justamente en México ante estos grandes proyectos, que es lo que actualmente efectivamente le está deteniendo esa venta, ¿no? Entonces, el tema humano creo que siempre va a existir, pero aquí un punto interesante es que cada vez yo creo que hay varios elementos importantes a vislumbrar. Siempre cuando existe una persona enfrente para poder analizar información y poder decidir, ya sea en el área de riesgos o no, para ver si podemos otorgar un crédito desde el punto de vista de las instituciones financieras a un tercero, muchas veces en su momento, ¿no? Cada vez se están actualizando más, pero en su momento pues no había esa costumbre de poder validar financieramente hablando muchos temas. Ahora, incluso desde el tema de la banca de consumo o proyectos pequeños, lo que nos hemos topado es que cada vez las instituciones financieras se están capacitando a su primer frente, es decir, a los ejecutivos, a los que están buscando, ahora sí que la chuleta, ¿no? Para poder posicionar créditos ante empresas, negocios, personales, lo que tú quieras y mandes, están buscando justamente esa capacitación constante de cómo poder evaluar justamente a simple vista o a grandes rasgos para ver qué tan conveniente es poder pasar el proyecto en sí mismo al área de riesgo ya para ver si le otorgan o no justamente el crédito. Ante esta situación, obviamente, antes también lo que sucedía muchísimo era, tú me presentas estados financieros muy bonitos y al SAT le dices otra cosa, ¿no? Hoy actualmente lo que está sucediendo es que ya las instituciones financieras se ponen más truchas y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito validar que efectivamente la información financiera que tú me estás presentando coincide con lo que le presentas al SAT. Y si no coincide, dime por qué no coincide. ¿Qué estrategia o qué elementos estás usando para justamente presentar esa información y debe estar debidamente justificada, ¿no? Para efectivamente poder otorgarte el crédito, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy, muy importante ahí como tal. Y yo coincido contigo, creo que es más un tema político corrupto que pudo haber existido en su momento y no necesariamente entre las grandes cabezas de ambas instituciones. Bueno, no sé Oceanografía, pero por lo menos en Banamex, pues justamente mandos por debajo, ¿no? Porque al final sabemos que quien coloca ese tipo de créditos pues muchas veces ganan comisiones al respecto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es lo que te iba a decir. Bueno, ahorita que toca esta parte de que al final hay personas que es la que hacen las transacciones, y hay emociones, hay intereses, etcétera. Pues sí, al final quien coloque ese tipo de créditos también se lleva su porcentaje, ¿no? Entonces al final el que lo vende se lleva su porcentaje. Si pasa algo después, pues ya no es bronca, ¿no? Porque al final, mira, desde el 2002 tenemos al IFAI, ¿no? Que es el Instituto Federal de Acceso a Información o INAI. O sea, son contratos públicos que son de Pemex, o sea, ¿no? Y creo que había de dónde. Entonces, pues bueno, más bien creo que fue una movida política en la cual no digo que Oceanografía o sus dirigentes sean o hayan hecho las cosas siempre por la derecha,
pero creo que este movimiento de manera específica fue más por un tema de interés que más por una mala gestión administrativa de otorgar un crédito a través de contratos que el propio Pemex otorgó, ¿no? Así es. Y que la empresa caminaba bien durante 12 años o un poco más. Digo 12 años porque fue donde se elevó con el PAN, la realidad, esos contratos, y que de repente llega cambio de gobierno y a ratajabla ya ni siquiera le quitan los contratos, sino se empieza a ver en un tema, se empieza a envolver en un tema pues de corrupción, de fraude, etcétera. Entonces, pues Exacto. bueno, esa es la situación que está el día de hoy, Arturo. Va a ser importante ver cómo se va evolucionando. Ha habido mucho silencio en las últimas semanas sobre la venta de Citibanamex. Ya no ha habido mayor comentarios. En su momento lo platicamos, el presidente lo comentó, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de Gobernación, por ahí Ricardo Salinas Pliego también salió de yo lo quiero comprar, ¿cuánto quieren por su changarrito? Exacto. Exactamente. Un empresario que quería comprar con criptomonedas, por ahí se dijo que también Banorte, Inbursa. Pues bueno, ha habido mucho movimiento, pero últimamente ha estado muy callado estos avances de Citibanamex. Creo que va a ser importante verlo, y esta parte de oceanografía va a jugar un tema muy, muy importante para ver si realmente lo pueden vender, o bien qué estrategia o reestructura va a ser Banamex para dejar a un lado ese juicio que tienen al día de hoy para venderlo, porque obviamente a través de estrategias corporativas pues van a ver el modo de hacer la separación para que una sola entidad, posiblemente sin menos activos o los activos necesarios nada más para garantizar, se queda ahí como resguardada pendiente, y por lo tanto, y del otro lado van a hacer la venta del negocio que les interesa, del que les interesa ya liberarse. Exactamente. Sí, la verdad es que, como bien lo mencionas, ha habido un poco de silencio. Digo, los únicos que también levantaron la mano, como comentamos al inicio, pues fue la autoridad fiscal, el SAT, dijo, pero como que en un acuerdo amistoso que simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vigilar que al final la operación que se lleve, pues se lleve a cabo conforme a derecho, y que al final, pues los impuestos que salgan de esa venta, pues se paguen debidamente, que al parecer, pues Banamex dijo, pues no hay, Citibanamex dijo, pues no hay bronca, como tal, pues no tendría que haber bronca, efectivamente tendrá que pagarlo. Pero bueno, prácticamente fuera de eso, como bien lo mencionas, pues no hay más. Vamos a ver justamente cómo evoluciona esa parte por parte de Citibanamex. O a lo mejor hasta en un momento dado puede volver a ser como ese archivo expiatorio de revivir casos de escenografía para mejor intereses políticos actuales. O sea, al final, pensando un poquito la jugada desde el punto de vista, ahora sí que pensando mal, y a lo mejor en un tema que no quisiera adentrarnos tanto, pero a lo mejor como un tema político, pudiera revivirse el caso con el simple hecho de miras al 24, ¿no? Entonces, como tal. Claro, sí, ya. Mira, hemos visto que, sobre todo aquí en México, digo, lo precio en México porque, bueno, tenemos la fortuna de que nos escuchan en distintas partes del mundo, en distintos países, pero en el caso específico aquí en México, en este sexenio se ha visto que la serie de House of Cards es real, ¿no? Claro, exacto. Existe demasiada manipulación, existen estrategias bien dadas, hilos puestos para saber que si en el momento me falla algo, tengo esta carta para protegerme y me muevo. Y, no sé, yo he notado que ha habido mucho movimiento y de estrategias políticas en miras a manchar lo que hicieron sexenios pasados, miras a manchar este sexenio y miras para ver quién se queda en el 24. Entonces sí, no lo dudo, no dudo lo que tú dices, que movieron ciertos hilos para revivir cosas del pasado, para ver cómo se puede manchar, porque ya hemos visto que esta 4T, pues bueno, es básicamente el PRI de los 80s o 70s, pero revolucionado. Es correcto, así es. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Raúl. Creo que ha sido una cápsula interesante. Veremos cómo justamente evoluciona, porque creo que va a haber mucho tema al respecto. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Síganos, estamos en todas las plataformas de audio, estamos en YouTube. Suscríbase, dele la campanita, y pues muchas gracias. Gracias, Raúl. Compartan. Compartan. Perfecto. Justamente. Pues muchas Arturo, gracias, Raúl. Como siempre, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Luego.